Bienvenidos a Barman in Red. Nos vamos a hacer el cóctel dulce Lady que ha mandado José John Top desde Perú. Venga, a ver qué os parece. Mirad, lleva miel. Una miel que nos lleva media oncita de miel, ¿vale? Es lo primero que echamos en el vaso de la coctelera, ¿eh? Media onza, 15 mililitros de miel. Ahí. Venga, vamos a echarla, vamos a dejarla que caiga. Ahí, la miel, qué rica está la miel. A mí me gusta tomarla con queso de Burgos, ¿sabéis? Le echo un poquito de queso de Burgos y está espectacular, ¿eh? Está muy buena, ¿vale? Venga, vamos a echarlo ahí, ahí. Muy rica la miel. Mirad, le voy a sacar un poquito porque se queda aquí, siempre se queda ahí un poco. Vamos a trabajárnoslo ahí, ¿veis? Ahí para aprovechar todo. Venga, esto a lavar. ¿Qué más cositas nos lleva? Pues voy a coger otro medidor, porque luego ando ahí trasteando. Joder, anda que no trasteo para hacer el cóctel. Jugo de limón, venga, 1 onza. 30 mililitros, madre mía. Anda que no trasteo. Bueno, oye, cada uno tiene su estilo. Respetar vuestro estilo, hacer las cosas como de la gana, que nadie os marque las líneas, que hay que ser diferentes. Venga, deshacemos la miel, que con el limón se deshace enseguida, con el jugo de limón. Enseguida le pegamos ahí 2 meneitos. El meneíto. Cómo me gusta bailar. Taca, 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 taca. Venga, desecha la miel. Ahí. Ahí y ahí. ¡Hala! Toma, toma, toma. Venga, ya está. Fuera. No me enrollo más. Nos lleva un golpe de angostura, ¿vale? Un golpecito de angostura. Pum, por ahí. Una angostura, un bitter. Hemos hecho caseros, o sea que los tenéis por ahí, ¿vale? Dadle ahí un golpecito, ¿vale? Con alegría. Que no nos falte la alegría, sobre todo. ¿Qué más cositas nos lleva? Un jarabe de granadina que nos lleva media oncita de jarabe de granadina. Media oncita, 15 mililitros para el cuerpo. ¿Qué más nos lleva? Nos lleva un... ¿Qué más cositas? ¿Se me ha ido algo? No, ya está. Nos lleva un martini blanco, 1 onza. Pues tengo que estar al loro porque luego se me olvida y tengo que repetirlo. Martini blanco, 1 oncita. 30 mililitros de martini blanco, por ahí. Luego nos lleva un gin, que de gin nos lleva también media onza de gin, ¿vale? Media oncita de gin. Tiki, 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 tiki. 15 mililitros de ginebra o gin. Venga, y esto fuera, lo voy a quitar, lo voy a echar a lavar. Otra cosita más para lavar. Venga, don barman, don red, don limpio. Y comprarme los libros, manual, cócteles express, bebidas con sabor latino, la Biblia de los cócteles. Más cositas, hielos, al vaso de la coctelera. Ahí. ¿Qué vamos a hacer? Agitar, ¿no? Venga, le damos un agitadito. Ahí, ya lo haré. Me ha dicho una copa huracán. Una copita huracán. Venga, yo voy a usar esa de ahí. A ver, voy a quitarle el agüita. Agüita. Que tengo la copa aquí preparada, ¿vale? Voy a quitar un poquito la agüita que sobre. Mirad que siempre alguna cosita sobra, ¿vale? Venga, quitamos el agüita. Esto fuera. Esto fuera. Ahí, vamos a filtrar. Venga, ahí lo veis bien. A ver. Sí, se ve bien. Vamos a poner. Mirad. Uy, se nos ha quedado corto. Barman in Red, se te ha quedado corto. Cogemos una soda de limón, ¿vale? Un refresco de limón. Y rellenamos con un refresquito de limón, ¿vale? Mirad. ¿Veis? Ahí. Se queda un poco la capa, la granadina abajo, ¿veis? Y se queda como más clarito. Entonces,
habría que mezclarlo, pero a mí me gusta, lo dejo así para hacerle la foto, ¿vale? Me ha dicho que lo decore con una fresa, yo he cortado una fresita, pues por una fresa entera, pero bueno, yo le echo aquí, a esta fresa le echo un cortecito y ahí, para que entre ahí mejor, ¿vale? Mirad, entonces, ¿qué hay que hacer? Habría que servirlo mezclado, ¿vale? Pum, pum, lo mezclaríamos, pero yo como lo voy a servir así, lo que le voy a poner, ¿vale? Es un removedor, ¿eh? Para, bueno, pues que se sepa que hay que mezclarlo, ¿vale? Le pongo ahí un removedor y ahí lo dejo, porque prefiero hacerle las fotos así, ¿de acuerdo? Mirad qué bonito, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Venga, ahí, toma un toquecito ahora. Pues ahí tenéis Dulce Lady de José John Top desde Perú. Espero que os haya gustado, que no me abandonéis, no me abandonéis, por favor. Y que seáis muy felices, joder, que es lo importante. Venga, coño, divertiros. Hasta luego, chao.